Bienvenidos de nuevo. Seguro que como nosotros han disfrutado de esta película que mezcla perfectamente lo que es una película de aventuras con una comedia como solo gran Billy Wilder podía hacer. Además, en esta película hubo muchas anécdotas en el rodaje, en el montaje. De todo ello hablaremos en esta tertulia con los tres compañeros que ya tenemos aquí. Roberto Sánchez, un placer volver a recuperar el cine y volver a recuperar contigo. Muy bien, un placer también. Sí, estamos un poco... Estamos ya en el límite de las cansados ya un poco. Ya el libro ya mañana y nos olvida. Muy bien. Alfredo Moreno, como siempre, un placer que nos acompañes también. ¿Qué tal? Igualmente. Hablaremos mucho, que hay muchas cosas que contar. Y también con Paco Cester, nuestro compañero, productor, programador de ZTV. Buenas noches. Encantado hoy de venir a hablar de Sherlock Holmes. Yo sí que además Paco Cester, como sabrán nuestros espectadores, puesto que nos han visto los ciclos que hemos emitido aquí, le encanta Sherlock Holmes, le encanta esta película y, en fin, vamos a empezar a comentarla. Así que empezamos con lo primero, una primera valoración, ya no solo de la película, sino de este Sherlock Holmes. Roberto. Ha sido recuperarlo. Hacía mucho tiempo que yo no veía la película y me ha vuelto a sugerir muchas cosas y a descubrir que algunos de los Holmes más modernos, porque es un personaje que no muere, que sigue ahí, que pronto tendremos también una nueva aportación, además de un Holmes ya maduro. Está por estrenar Mr. Holmes con Ian McKellen haciendo de un... Sí, tiene un Bill Condon, que ya lo ha dirigido a McKellen también alguna otra vez, y promete. Vi el trailer el otro día, por eso me ha venido muy rápido a la cabeza. Y el otro, me voy a adelantar, os voy a coger Sí, porque el otro, la del... yo sé que lo vas a hacer luego, pero es que me parece que tiene mucha relación, porque he pensado en Benedict Cumberbatch y su serie Sherlock, una serie británica muy bien resuelta, y resulta que creo que en muy buena medida seguramente la fuente de inspiración está en Robert Stephens, otro actor británico que es el que aquí incorpora a Conan Doyle, y que yo creo que le ha sugerido muchas opciones, ¿no? a este de cómo construir el personaje, que digamos, pues si hay tantas referencias, no sé qué, no, pero le ha dado un toque que seguramente es la aportación de Wilder, ¿no? Más espectacular, que es jugar con esa ambigüedad, con dejar muy claro su adicción a la cocaína, que eso que sí que se sugiere en las novelas. Era morfina. Bueno, era
sí. Pero bueno, mezclar las dos cosas. sí, las dos cosas, sí. Pues hay no sé, mucha aportación en la construcción del personaje que a mí me atrae y que yo creo que ha inspirado a las últimas versiones que además más me gustan, con lo que casi perfecto en ese sentido, ¿no? Bueno, Volver a descubrir este curioso Holmes de Wilder, ¿no? Alfredo, antes de hablar Bueno, de... el guionista, luego hablaremos. Sí, sí, no, de los aquí hay guionistas, mucho ¿no? que hablar Porque, del rodaje, de cómo se construyó el guión, de los misterios que rodean esta película también. Alfredo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta película de Billy Wilder y qué opinas de este Sherlock Holmes? Pues a mí me parece que es uno de los muy pocos casos que se han dado en el cine. Yo solo podría mencionar dos, en los que, pretendiendo innovar y dar una perspectiva nueva de un personaje de sobras conocido y reconocible, y del que el público además espera una imagen determinada, como digo, contar algo desde un prisma diferente y al mismo tiempo ser muy canónico, ¿no? Sin traicionar la esencia del personaje, dar algo nuevo. Estamos acostumbrados a que ahora nos pongan películas en las cuales pues, hay un personaje conocido, un nombre, un personaje histórico incluso, que luego nos sentimos un poco decepcionados porque parece que traiciona o la historia o el personaje o el espíritu, o nos decepciona la traslación a la pantalla. sí, dándole la vuelta aquí, tanto parece que se le traiciona, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, aquí, pretendiendo hacer eso justamente, dar una imagen nueva, se da una imagen casi prácticamente canónica, casi perfecta del personaje, ¿no? Y a mí solo se me ocurren en dos casos. Este es uno, y Robin y Marian de Richard Lester es otro. Bueno, tendremos que poner Robin y Marian porque sale tantas veces que hay que ponerla. Entonces, te das cuenta de que se pueden llevar los personajes mucho más allá de donde es habitual, sin traicionar la esencia, ¿no? Y contando una historia puramente de Holmes, que sin embargo tiene variantes muy interesantes y muy diferentes. Y los toques propios de Wilder, sí, como autor, además, que no escapan en porque había trabajado mucho para además de hacer una película personalísima en la cual, a través de Holmes, él quizá se desnuda como hace en la segunda parte de su carrera, cuando llegamos a entrar en el romanticismo como elemento de sus películas. Él empieza a revelarse de una manera que quizá le asuste y por eso se repliega un poco. Paco, una primera valoración. Hombre, habéis dicho prácticamente casi todo lo que iba a decir. Que es verdad, es un personaje curiosamente bastante canónico, que se le busca ese toque que, claro, tendríamos que verla un poquito con la perspectiva. Los
sí que innova. Y sí que es verdad que hay mucha parte, yo creo que de Billy Wilder. Y sobre todo, yo creo que cuando dice la vida privada de Sherlock Holmes, no nos va a meter en esas cosas de Sherlock Holmes que no conocemos, sino que va a intentar indagar en algo que creo que a él le preocupa también, que es la bisexualidad, homosexualidad, asexualidad de Sherlock Holmes, tal manera además tantísimas veces, ¿no? Y aquí es donde más profundiza. Yo creo que si vamos a ver la vida privada, no vamos a ver un personaje que no sea el Sherlock Holmes que vemos. Sí, bueno, al principio nos da esas claves un poco de cómo Watson, lógicamente, como cualquier personaje famoso, pues lo cambia un poco, pero no lo cambian en exceso. Tampoco del 5 al 7 la dilución de cocaína tampoco es demasiado. O sea, hace 4 o 5 cosas, dice 4 o 5 cosas que le cambia, y eso sí, hay una referencia muy buena a la ropa que lleva, que realmente esa ropa en ningún caso es la ropa que lleva en los relatos, sino más bien es la ropa que le ponen en el cine, ese gorro horrible que saca al principio de la película y que no sale más que un gorro parecido en el perro de Baskerville cuando se va a cazar. Después Sherlock Holmes ni siquiera lleva gorro, ¿no? En ese aspecto yo estoy completamente de acuerdo en que es una película donde Sherlock Holmes está muy bien pillado. Para mí es un Sherlock Holmes que es más o menos como te lo imaginas en los libros, aunque tiene ese aire extraño, sobre todo en su bisexualidad. Ahora, tengo que decir, y lo siento, no me gusta este actor. Sí me gusta físicamente, y sí me gusta más o menos lo que dice el guión del personaje, pero su interpretación a veces no, le falta un poquito de fuerza. También en el Watson me pasan los dos, pero quizás sea una sensación mía por la película. Aquí de fuerza va bien, ¿eh? Aquí la fuerza del personaje de Watson va sobrado. Sí, demasiado sobrado, demasiado sobrado. Hombre, da la sensación de que digamos el personaje payaso más cómico es el de Watson, ¿no? Y el otro pues se mantiene más bueno, quizá defina también al personaje, ¿no? Una cierta la capacidad irónica. Es un humor más inglés y Watson quizás es un humor más americano. Sí, luego nos pinta. En cualquier caso, hay que decir que el personaje de Watson pasó por Estados Unidos. Quiero decir, el que escribió Arthur Conan Doyle le hizo pasar y vivir una época en Estados Unidos, casarse allí. Quiero decir que no es extraño que en esta película veamos esos toques de humor americano. Que además es una película que tiene la virtud de ser al mismo tiempo innovadora y canónica, basarse en los relatos de Holmes, pero no en ninguno en particular, sino en un universo, ¿no? Una mezcla de elementos. Sí que toma elementos, ¿no? Toma cositas de aquí, cositas de... Además es que te suenan como relatos de
Sí, pero que mezcla elementos clásicos de las aventuras, por ejemplo, como el lago Ness, el monstruo del lago Ness, y al final es una bonita película de aventuras también entretenida. Exacto. Entonces, construye o consigue recrear el universo que el lector de Holmes, de los relatos, conoce, sin empeñarse en hacer una trama basada en uno o varios, ¿no? Cogiendo elementos, el personaje de ella, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Y construir una película que eso es una visión nueva y al mismo tiempo es muy personal, ¿no? Pero hay una obsesión con relación a reconstruir todo el ambiente, que a lo mejor también se nos ha quedado corta por lo que le falta a la película, que luego veremos, pero la reconstrucción de ambiente es magnífica, ¿no? Sí, eso La fidelidad a la época, todos los decorados, bueno, y los escenarios reales, algunos. Sí, porque O sea, las localizaciones van a Oxfordshire, a Yorkshire, viajan a Inverness, ruedan en el propio lago Ness. El reparto, van a los lugares. el reparto es fundamentalmente británico. el Hay estudio, como una fidelidad absoluta, ¿no? estudio es fabuloso. Bueno, hicieron gran parte en los famosos estudios Pinewood de Londres y otra parte en El director de exterior. fotografía, que es excelente, Christopher Challis, que hace un trabajo también conociendo muy bien la luz real, ¿no? Digamos, de esa zona, y me parece... Yo tenía un problema, y es que la recordaba en blanco y negro. Hace mucho tiempo que la vi y la recordaba en blanco y negro, y sin embargo es un trabajo de color excelente, Fabuloso. Vamos a hablar porque el público no tiene por qué conocer que realmente en esta película, pues aparte de que era una obra que había estado mucho tiempo pensando, escribiendo ese guión Billy Wilder, luego el rodaje estuvo plagado de problemas también por la propia idiosincrasia, manía que tenía Billy Wilder, que volvía loco todo el mundo, hasta el punto de que la actriz no le valía que llorase de verdad, sino que prefería ponerle lágrimas de silicona porque las veía como más reales. Que, por ejemplo, volvió tan loco al actor principal que casi se suicida. De hecho, se tomó un frasco de barbitúricos con whisky y casi no lo cuenta. Volver a hacer justo, o sea, repetir todo toda la hierba, porque no la consideraba ese verde, el verde que tenía en la cabeza, hasta el punto que, como nos dirán ahora, el metraje original eran 210 minutos y él ni siquiera, teniendo derecho a ello, se metió en el montaje final, que se quedó en 125 minutos, y nadie sabe qué pasó con esos minutos restantes, ¿no, Alfredo? Exactamente. Él, de hecho, en su famoso libro de entrevista con
en este tema, ¿no? Se lo quitan Es un misterio encima. también, porque además Es un misterio digno de ser investigado por Holmes. se explicaba bastante. Él cuenta que, bueno, que cuando le surgió un proyecto que tenía que rodar en París inmediatamente después, es un proyecto que o no existía o no se hizo, porque su siguiente película es 2 años después, Eso es. Avanti, Sí, que ocurre entre tu padre y mi madre. que tiene mucho que ver con esta película, por tanto, Sí. para mí. Y pone ahí una serie de excusas y de explicaciones, ¿no? Tenía una cosa muy complicada, que es que el estudio te reconozca el derecho a montar tu película, ¿no? Y renunciar a él después de un proyecto tan personal arrastrado durante tantos años, ¿no? Cortaban metraje. Bueno, pero Pero que te corten metraje en una película tan personal, pues ahora no me da la gana. Teniendo el derecho de poder Ya, decir pero que no puedes, fuera así. algo Ya, puedes ¿sabes? arreglar probablemente. claro, ¿no? pero que además se conserven bobinas de imagen sin el montaje de la banda sonora, y que por otro lado se conserven bandas de sonido sin las secuencias a las que corresponden, es muy extraño, ¿no? Hay cosas muy raras ahí, ¿no? Suena casi a cabreo, ¿no? Que por cabreo haya cogido y... Eso es una rabieta. Es decir, bueno, me vas a cortar la película, pues ahora no la monto. Es algo muy personal. Aquí voy a dejar yo el resto y no me da la gana de seleccionar algo en lo que yo digo muchas cosas porque igual se malinterpreta. Pues para eso que lo haga otro. También es verdad que Parece eso, el productor con el que él trabajaba y tal murió a mitad de metraje, y es posible que hubiera algún desajuste de entendimiento ahí entre lo que él tenía entendido con él y cómo pudo terminar la cosa. Sí, es que de hecho sigue notándose, si por sacarle algún pequeño defecto, porque la película funciona muy bien, pero sigue notándose ese desajuste, ¿verdad?, entre esa primera parte que iba a ser seguramente mucho más extensa, porque y además iba a insistir seguramente en esta idea todavía más de la ambigüedad, de la homosexualidad. Entonces, no sé, uno puede entender que luego por la duración, incluso por la temática, podría tener problemas de comercialidad, ¿no?, de distribución, de presiones, ¿no? Y entonces, ¿no?, quizás por ahí esté la clave, ¿no? Pero de todas maneras, sea como sea, no sé. La sensación que tiene uno cuando acaba la película es: qué pena, me estoy perdiendo algo, porque esto es muy bueno, por eso pero lo que falta es ese algo para que sea ya excepcional. Es lo que pasa con las películas trituradas de Orson Welles, con muchas de ellas, ¿no? Dices, si hubiéramos podido ver lo que quería hacer, ¿no? Aquí pasa un poquito lo mismo. De hecho, hay una frase muy buena del propio Billy Wilder que decía: era una película muy bien hecha. La dejé en la
mis amigos los Mills y la asesinaron. Es una de las magníficas frases que dejó esta película, porque sí. Porque, por ejemplo, la del cementerio también la sabéis, ¿no? Que cuando estaba en el cementerio escocés, el de los enanos y demás, dice, aquí hay gente, no sé si voy a poder encontrarla literalmente, aquí hay gente que murió muy mayor, seguro que no se dedicaban a la industria del cine. Hay un detalle sobre eso que es Christopher Lee cuenta, dice, yo estaba un poco asustado porque yo venía a hacer películas con la Hammer de terror y estas cosas, ¿no? A hacer muchas además, buenas, malas, regulares, de serie B, de serie ínfima también. Yo estaba inquieto por cuando Billy Wilder se me acercara y me dijera cosas y tal sobre esas películas y esto, pero no me dijo nada nunca, ¿no? Sin embargo, vamos a rodar al lago Ness, allá a Escocia, con el castillo, el cementerio, el lago, los pantanos, natural, ¿no? La niebla por la noche y tal. Dice, lo único que dijo fue, se me acercó, me dio así con el codo y me dijo, aquí estarás como en casa. Por cierto, que está fantástico. Y a mí es uno de los personajes que más me gusta. Es un actor sí, también está a muy bien, pero... y ya hay con 92, 93 años, sigue trabajando. Sigue hasta hace muy poco ha seguido en activo y grabando discos, además. Algunos de rock. Ahí lo vemos de Saruman, o sea, sin ir más lejos, un personaje ahí que lo digo, insisto un poco con él porque hay que rendirle homenaje como un actor que nos gusta mucho el cine de terror, además. Y haciendo además a lo mejor un poco limitado, porque hace cosas que se parecen mucho, ¿no? Pero bueno, pero tiene más de 1,90, estirado, elegante y que no sé, que aquí sí que realmente Michael para nada es el personaje que sale en los libros, que es más bien sedentario, gordete, pero que está perfecto. Pero, o sea, pero es importante, lo borda, le borda la esencia. Es lo que decíamos antes, que aunque los personajes tienen un toque un poco diferente en lo que podemos ver de ellos, luego la esencia es esa, es el micro de siempre. Pero Minecraft cumple una función fundamental en el guion. Bueno, es que claro, Holmes pierda. Porque Holmes es una cosa por la que yo tengo especial debilidad. Pasa en otras películas también, ¿no? Alguna adaptación de Philip Marlowe también. El detective que va de listo, pasa también con Chinatown, ¿no? El detective que va de listo y al final todos son más listos que él, ¿no? Y que sin embargo, en un giro de los acontecimientos, ¿no? Simplemente por su reputación, queda como el triunfador, ¿no? Sin embargo, en su foro interno ha perdido. ¿no? Y es a lo que iba al punto anterior. Es la introducción del elemento romántico en la filmografía de Wilder
pasional desequilibra un poco sus películas y desequilibra a él como autor, ¿no? Y lo mismo le pasa a Holmes, ¿no? Holmes se sabe a sí mismo vulnerable en esta película, o en esta historia, ¿no? Ha perdido. Que creo que habla fundamentalmente de la relación de Holmes y de Wilder con las mujeres, o sea, y del amor. De hecho, hay conversaciones, bueno, a mí me encanta la frase que le dice a ella cuando van en el tren, que le habla de mujeres y dice que estuvo a punto de casarse con una, pero que se murió de gripe la noche anterior, y dice, eso demuestra que no te puedes fiar nunca de las mujeres, ¿no? Entonces, hay esa idea está siempre ahí. Sí, claro. Claro, es que Sherlock Holmes, si algo es misógino. Y al mismo tiempo es algo muy personal en la filmografía de Wilder, porque trata mucho sobre las apariencias, ¿no? Sus películas están llenas de gente que finge ser lo que no es, o que se disfraza literalmente para ser otra persona. Seguramente es su mejor película, ¿verdad? Con faldas de hablar, literalmente habla sobre ese travestismo, ¿no? Pero ocurre en todas, todo el mundo finge ser lo que no es, cambia de identidad, de nombre, de reputación, y en aquella en la que quizá pues presentó un personaje en bruto, que fue el Gran Carnaval, el público le dio la espalda porque esperaba ver a un periodista hipócrita que disimulara, ¿no? Sin embargo, era brutal y no lo escondía, ¿no? Y el público se retrasó. Además, esta película, que la crítica ahora mismo la considera una de las grandes películas de Billy Wilder, funcionó muy mal en taquilla, se alargó todo tanto, se alargó, el rodaje fue el doble de lo esperado, que costó 10 millones de dólares de 1970 y fue un rotundo fracaso, lo cual además Billy Wilder nunca lo llevaba bien tampoco. No, claro. Pero es una apuesta muy arriesgada, realmente, la película. Ajustándose una vez más a lo que probablemente a las necesidades del personaje y del guión, pero escoge actores, para mí me gustó magnífico. Y en el año que sale y el estilo que toca, y en el año que sale y el estilo que toca. Son todos grandes se secundarios, empezaba a hacer otro tipo de cine. No sé si me corregís si me equivoco, pero creo que es de todos los personajes que aquí son protagonistas, es la única vez que han sido protagonistas, el resto casi todo han sido secundarios. Yo no recuerdo ninguna película de protagonista de él. Después, no protagonista, pero con presencias muy... Él había aparecido, por ejemplo, Robert Stephens en Cleopatra. Sí, pero de secundario, sí. Y aparecerá después en Los Duelistas, por ejemplo, con un papel muy pequeño, pero muy significativo. Y como actor, exacto, pero nunca exactamente. Y Genevieve Page, por ejemplo, hablábamos, también salía en Belle de You, pero yo es un personaje que casi ni recuerdo. Colin Blackley aparece en Sábado, Noche, Domingo, Mañana, y aparece en Un hombre para la eternidad,
No, sí, tienen trayectorias pero muy largas todos, pero siempre con personajes sí, Era una apuesta destacables, muy pero arriesgada, en sí. realidad secundarios. Quitando a Christopher Lee, que todo el mundo lo conocía por las películas de terror, el resto son muy secundarios. y Robert Stephens en particular tenía muchos problemas con el cine, aunque sí quería una filmografía muy larga. Un actor shakespeariano, ¿no? De lo que Sí, Billy Wilder cuenta que le costaba mucho entender la dinámica del cine, en las esperas, en las horas, no, pues para rodar escenas muy pronto por la mañana, muy tarde por la noche, ¿no? Era de la rutina y de la dinámica del teatro, las funciones a tu hora, tu descanso, tu té, luego terminas y te vas a casa. terminas de casa, ¿no? Y a él le costaba mucho entrar en esta dinámica. Una de las fuentes de sus discrepancias con Billy Wilder, de los problemas, vino de ahí, de esos problemas para ajustarse a esa dinámica, ¿no? Esa forma de trabajar. Y luego, pues eso, el rodaje puramente británico en este caso, los actores también, todo intentó rodearse de casi todo. Y yo para mí es una película de amor, fundamentalmente. Yo es una película de amor donde además el Sherlock Holmes enamorado es un Sherlock Holmes realmente como te lo podrías imaginar enamorado, sin ser excesivamente pasional, pero sí llevado por ella, hasta el punto de que además el amor le pierde de tal manera que está a punto de jugarse el Imperio Británico. Bueno, después va la reina y se lo carga ella sola, ¿no? Realmente le importa un carete que estar avanzados en esto de submarino, pero a mí lo que más me gusta realmente creo que es donde logra acercarme a Sherlock Holmes y donde sí que de alguna manera dijéramos que su vida privada es porque nos muestra un Sherlock Holmes enamorado. Y eso sí que lo hace bien, porque no deja de ser Sherlock Holmes aventurero, pero que está siempre pegado a ella y que entiendes que se está enamorado de una manera tanto especial, pero para mí es una película de amor, además con esa frustración al final de que muere la chica, con lo cual encima es un drama, si lo miras bien, no es tanto que se enamore como el hecho de que sea vulnerable. Y de vale. que el intelecto, que la razón, que la inteligencia en bruto pueda ser vulnerable y pueda dejarse llevar por la pasión. Holmes es un símbolo, de la misma manera que Watson también. Vamos, ¿no? Yo creo que más que lo que te hace ser vulnerable es que sientas pasión por la chica de manera en que todo se lo crees sin llegar a dudar ni un solo momento. Cuando Watson, desde el principio, es todo lo contrario de lo que suele ser en los relatos, como que Watson no se entera y el otro se entera de todo. Aquí Watson es cuando dice que hay algo que no me cuadra, a pesar de que también se siente atraído por la mujer. Es un combate entre inteligencia
hay entre razón y corazón, inteligencia y pasión, ¿no? En el cual Wilder parece querer decir, como en su filmografía ocurre también, ¿no? En su punto de vista incluso como director, que en esa pelea el intelecto tiene las de perder. ¿No? Sí, claro. Eso es lo y son símbolos, yo creo que de esa tensión entre inteligencia en bruto y pasión en bruto, pues la inteligencia... Lo brillante además es como consigue una vez más el equilibrio. Con Ixchel Domnici, con I.A.L. Diamond, que es como el apodo con el que firmaba, su colaborador en esos años en guión, ¿no? Primero Brackett, sobre todo, ¿no? Bueno, primero Lubitsch, él con Lubitsch, ¿no? Por cierto, que también hay una escena con puertas, si recordáis, sí. Más de una de estas que se abre por sorpresa y demás, que era marcada de la casa, ¿no? que le venía. Pues quiero insistir en eso, en la idea de cómo logra el equilibrio entre elementos muy dispares. La pasión y el amor, digo, a nivel, digamos, entre los actores, pero también luego en todo el conjunto de la película, ¿no? Comedia y aventura, y luego yo creo que todos esos elementos perfectamente muy bien equilibrados. Es un elemento imprescindible de esta película antes de hablar de todas las películas que se han hecho sobre Sherlock Holmes, que de eso tenemos que hablar. Esos fantásticos diálogos. O sea, yo guardo una frasecita de cada uno, que es, por ejemplo, cuando dice la señora Hudson, ¿ha intentado alguna vez bordar con un revólver en la mano? De Holmes, la frase que has dicho, de eso prueba que las mujeres no son dignas de confianza en ninguna circunstancia. De Watson, nos han arrollado de los carneros, nos han dejado sordos las galletas y seguimos igual. O la siguiente, tuvimos una larga conversación con las monjas trapenses. Bueno, en realidad tuve yo. O la reina, matar por debajo del agua. Eso es antidemocrático. Es que son unos diálogos. Esta la película. Esta conversación a la vuelta del teatro, ¿no? Dice, Holmes, no quisiera ser indiscreto, pero ha habido mujeres en su vida. Dice, la respuesta sí, me parece indiscreto, ¿no? La respuesta es sí, me parece indiscreto. Sí. Luego, lo del matrimonio, que dice, tendríamos que casarnos, dice, entonces sí que van a hablar. Otra cosa que y los dobles sentidos que le gustaban. Otra cosa que es de agradecer y que respeta para ser fiel más o menos a los personajes es que no sabe la palabra elemental que dio Watson, que en ningún momento se dice en los relatos y que tanto se ha cultivado en el cine, ¿no? Aquí eso lo evita el elemental en cualquier de los diálogos. Creo que es en la aventura del jorobado hay un momento que dice una vez que responde y dice elemental. Elemental, pero de que Watson no. Lo que pasa es que sí que resume muy bien lo que le dice muchas veces o cómo lo corriges en los ojos a Watson, pero para nada lo dices.
hablar de las versiones que se han hecho, pero la versión americana que está ahora mismo en muchas televisiones es Elementary, precisamente por esa frase que acabamos de comentar. Se han hecho muchas versiones de Sherlock Holmes. Yo personalmente la que más recuerdo, porque es la que más veces hemos visto por la televisión, son todas de Peter Cushing, que protagonizó unas cuantas. Hay muchas, también recordamos los que somos de la generación de los 80, ese secreto de la pirámide, por ejemplo, de aventuras en el más puro estilo de Spielberg. También actualmente, yo creo que hay que comentarlo, por un lado la parte cinematográfica, esa revolución del personaje de Robert Downey Jr., que ya hablaremos, dejaremos a Alfredo que se explaye sobre esta versión. Y luego esas dos versiones de series de televisión de muy buena factura. Yo creo que tenemos que acercar, que reconocer la británica, que es Sherlock, con ese Benedict Cumberbatch, que yo desde luego soy muy fan de él y de todos esos personajes, cómo los lleva a la actualidad y cómo respetan también la esencia del Sherlock original de Conan Doyle, y Elementary, que no tiene nada que ver. El secundario, el secundario, el personaje de Watson es un equilibrio, o sea, otra vez hablamos de equilibrio perfecto, ¿no? Inestable, pero perfecto. Incorpora muchas novedades, sobre todo en la serie británica, que es que están muy bien hechas. O sea, si realmente Sherlock existiese con Conan Doyle hubiese puesto aquí, lo hubiese cuadrado así. Consigue hacer algo distinto, incluso introducir la tecnología, que es muy complicado. Ya no se puede hacer cine de detectives como antes, claro, por la tecnología, ¿no? Sin embargo, aquí consigue combinar la tecnología sin traicionar la esencia de los personajes, la esencia reconocible, literaria, ¿no? Y eso es muy Pero, por ejemplo, el personaje de Mycroft también es muy fiel a las novelas. Realmente te puedes imaginar que hoy en día el hermano sería ese petardo que es en Sherlock, ¿no? De todas maneras, te has olvidado uno de mis actores favoritos haciendo Sherlock Holmes, al cual le hemos dedicado aquí en Ciudad de V todo un ciclo, que es Basil Rathbone. Es quizá el primer Sherlock Holmes de la historia. Al que le ponemos ya la pipa que no es. Es cierto que la televisión, el Sherlock que veíamos era el de Peter Cushing. Sí. El que más se ha puesto. Claro, igual es más mayor. Bueno, he visto mucho Basil Rathbone. Tú lo comentábamos antes fuera de récord. Que a lo mejor cinematográficamente es verdad que son más flojitas. No sé quién lo comentaba, Roberto. Que el personaje sí que es muy fuerte, pero que las películas, y él está, yo creo que brillante, pero que el conjunto de las películas son muy regulares. Sí, porque incluso de muy bajo presupuesto en algunos casos. Es 60 minutos, 70 eso es, como teleseries, pero de cine. Bueno, pero dinos qué opinas de Robert
Sherlock A ver, Holmes. yo de Robert Downey Jr. cuando está sobrio y trabaja, tengo la mejor de las opiniones. Pero eso ocurre alguna vez, yo creo que no, porque la acaban echando de casi todos los rodajes. Bueno, por eso. pero alguna vez le ha pasado. Alguna vez A mí es un actor que me encanta, ¿eh? A mí reconozco que me parece fascinante. Me parece un buen actor Sí. cuando se acuerda de que lo es, ¿no? Entonces, el problema de Sherlock Holmes de Guy Ritchie Es que es la lo desmonta concepción. totalmente. Sí. Es que se olvida de Conan Doyle. Por cierto, ayer Yo no estoy de era el acuerdo ahí, aniversario de su nacimiento, 1859. Ajá. Y adapta un cómic que unos señores hacen sobre Holmes. Inspirándose en Entonces, se van completamente del personaje. Pero son muy buenas películas, creo yo, ¿eh? No, pero yo no estoy de acuerdo completamente con Alfredo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con Alfredo. Contigo completamente, ¿eh? No estoy de acuerdo completamente, porque Venga, si ella, polémica. yo creo que la primera película, la primera en concreto para mí es Sherlock Holmes, que sí que está algo cambiado como en casi todos los Sherlock Holmes que hay en el cine, porque si algo tiene bueno el personaje de Sherlock Holmes es que yo diría que es como una buena canción, tiene unas pautas, pero después se pueden hacer grandes versiones de él. Esta es una versión que guarda algunas cosas que se olvidan otros Sherlock Holmes. Por ejemplo, que es un pugilista y bueno. Sherlock Holmes boxea, en ningún sitio le vemos boxear como en la primera película aquí y boxea además de forma racional. Y Eso, por ejemplo, está muy bien. ese Que aspecto conoce muy bien no la química, cosa que no se sabe. O sea, todo ese aspecto. Bueno, aquí sí que se ve que casi intoxica toda la casa haciendo Sí, bueno, sí, aquí es que se acerca más a lo que vemos en es a lo que el voy. cine. Es boxeador, conoce un arte marcial japonés antiquísimo que domina él solo en todo el mundo. Bueno, sí, todas estas claro. cosas. Pero todas estas cosas El tendrían situarlo, que ver con el personaje. el situarlo en un sótano, en plan el club de la lucha, apostando o siendo objeto de apuestas en peleas como un mamporrero, eso no. Bueno, Pero también tengo que decir no que es, en no es estas... fiel al libro, pero es que no hay nada fiel al libro, ni siquiera los Sherlock Holmes del cine No, son fieles. Este, en cambio, sí que conserva bases no se que trata, yo creo que tiene bases del personaje que son más fieles que otros. no se trata de ser fiel a la historia de los libros, sino ser fiel al personaje. No, yo digo al personaje. Yo digo al Pero personaje. Lo que pasa es que Nunca acabaría desnudo encima de una cama con un bombín tapándose sus partes. Jamás. no. A ver, Alfredo, si Básicamente. coincides conmigo por lo menos en esto, la imitación de ese Londres sí que es muy buena. Muy en estas buena. películas. Sí que el Londres de esa
Es un cómic, Es un es Londres una de cómic. reinterpretación y en ese sentido muy imaginativa con aciertos. A mí la primera me gustó, A mí la Claro, primera eso es lo que la digo yo. segunda La me segunda no la- ya la segunda no la he inmediatamente visto, me no la cansó, puedo reconocer, sí. pero me gustó como película de aventuras y desde luego muy alejada Yo es que del esperaba espíritu que en realidad estuviera más de- alejada. Quizá fui con la intención de ver algo muy lejano de Sherlock Holmes y salí con la idea de, hombre, pues tan Bueno, ¿y lejano, alguien ¿no? quiere opinar De hecho, revisé cosas en casa del ¿y alguien quiere personaje opinar para ver de que la no estaba serie tan lejos. estadounidense? Que también es otra concepción Yo sí la totalmente he visto distinta. poco, No puedo, debería verla. yo la he puedo visto porque no la muy he visto. poco. He visto algunos capítulos sueltos. Pues es más en el estilo de Robert Downey Jr. que en el Sí, estilo de sí. Benedict Cumberbatch. No, Es una adaptación de un Sherlock moderno, sí que es cierto que la capacidad deductiva, pero esos problemas de las drogas, pues igual es una concepción un poco americana del personaje, pero aunque no está nada mal, ¿eh? afortunadamente el actor es inglés también. Sí. Y Y de hecho es que la historia la cuenta así, o sea, él es inglés que ha ido a vivir a Estados Unidos también por sus problemas de adicción. Y Nora Watson, que es una mujer, que es mujer. que es un elemento Sí, interesante también. Yo creo que con esto de la adicción de las Lucy Liu, con eso de la adicción de las drogas de Sherlock Holmes, yo creo que hay que remitirse un poquito a los libros para ver exactamente la relación que tiene Sherlock Holmes con las drogas. Y es que Sherlock Holmes no es que sea adicto a las drogas, sino que Sherlock Holmes dice, según él, necesita de las drogas cuando no tiene actividad mental, porque su cuerpo tiene que estar activo continuamente. Podría ser una definición de adicción. En sus libros en ningún momento, pero eso, por ejemplo, lo reflejan también muy bien las series Sherlock. claro, Los problemas le vienen cuando se aburre. cuando se aburre. Y En ningún momento utiliza la droga mientras está en los relatos. Simplemente es a principios de algunos relatos cuando se supone que está inactivo y va a venir un suceso o aparece una chica o un señor y de pronto todo se transforma, que es lo que suele pasar en los relatos. En esos momentos únicamente, en ningún momento ni para olvidar, ni porque tenga un problema, ni porque siquiera lee un de Irene Adler, se va a las drogas. No lo utiliza como tal, lo utiliza, lo que quiere decir al autor, yo lo entiendo así, es como en algún momento tiene tal capacidad intelectual que no puede estar quieto. Y entonces tiene que recurrir a las drogas para poder subsistir en los momentos que no tiene actividad frenética. Hay un momento para mí que fue bisagra en cuanto a la interpretación y la aceptación de la nueva serie cinematográfica de Downey, que es cuando empecé a ver la británica, ¿no? Es que ahí sí que vi que se podía innovar manteniendo fidelidad como tú muy bien comentabas, ¿no? Entonces ya, claro, dije, aparte del buen trabajo de Benedict Cumberbatch, hace falta un actor que tenga
cualquier innovación con relación al personaje. Tengo que decir que comentaba con una compañera, porque yo empecé a ver la serie americana y me dijo, ¿has visto la británica? Y dije, no. A mí me sorprendió Y efectivamente, muchísimo por la empezar a calidad, verla por es todo. cambiar de opinión, porque sí que te crees este Sherlock. Si lo hubiese escrito Conan Doyle en este momento, podría haber sido así. Te cuesta, a mí me costó digerirlo un poco, de entrada, quiero decir, de entrada lo vi y me sorprendió tanto, pero de eso que te sorprende y dices, lo tengo que lo ves, pues que zapeas y de pronto apareció la serie y esto qué es. Hay que decir que lo Esto que es un sería Sherlock Holmes aquí con mensajes, que opinen los espectadores. con mensajes. Reconozco que en el cine, en las series de televisión, me irrita tanto en el móvil, en la pantalla como fuera, ¿no? Entonces, a mí eso, los efectos digitales, hablo por la versión de las películas de Ritchie, a mí ver los estallidos digitales me sacan de la película. No, eso me pasó a mí Pero nada los más móviles verla, me horrorizan. pero luego lo que ves es que la realización era, yo me quedé sobre todo maravillada en la realización y la volví a revisar, lógicamente. Entonces, cuando ya te acercas al personaje, pero de entrada lo primero que dices, bueno, Sherlock Holmes aquí con mensajitos y ¿esto qué es? Pero sí, realmente después puedo decir, si Conan Doyle estuviera ahora, pues igual. Claro, Algo así. Claro. no puedes traicionar si la ambientas en un tiempo moderno, no puedes. Por eso mencionaba antes la virtud de combinar la esencia del personaje con el cambio tecnológico tan brutal, ¿no? Esa es la habilidad. Y hacerlo y que para tarugos como yo consiga no echarte de la Y a mí me pasa lo mismo, o sea, meterla con Android, o sea, Sherlock Holmes, meterle tecnología se me hacía súper difícil, ya te digo, después te lo tragas muy bien. Sí. Se acaba nuestro tiempo, como siempre, voy a pedirle a nuestros contertulios de esta noche que seleccionen entre todas las magníficas escenas que hay, pues la favorita. ¿Cuál sería la tuya, Alfredo? Pues yo voy a decir tres cositas muy breves. Primero, la apertura. La apertura de la caja en el banco, digamos, es el recurso al manuscrito encontrado, ¿no? Lo que en literatura se llama eso, ¿no? Con toda la dirección artística, ¿no? Y todos los elementos, ¿no? De decorado, de utensilios, de utillaje y tal, ¿no? La visita al Club Diógenes, tanto el tránsito por la calle como la visita al despacho y toda la secuencia que viene después, que habla de eso, de cómo se puede construir una magnífica puesta en escena, posiblemente la más fiel al espíritu y al entorno de Sherlock Holmes clásico, sin ordenadores, que es algo fundamental. Y tercero, la música de Miklos Rozsa, el pedazo de concierto para violín que se marca para la película. Un señor que estaba acostumbrado, estaba transitando entre las melodías enloquecidas del cine negro y la pompa y la fanfarria de las películas de Romano. La sensibilidad y el tacto que tiene, ¿no? Roberto, ¿con qué te quedarías tú? Mira, me ha dado pie
el enlace magnífico que consigue en las secuencias gracias a la música, en estas que van recorriendo todos los castillos escoceses, ¿no? Para arriba y para abajo. Que sin la música tampoco tendría sentido, porque esta sí que nos enlaza con, esta sí que enlaza incluso bien con toda la primera parte, ¿no? Y además no se habla nada. Y es muy importante. Hemos estado hablando de la importancia que tenían los diálogos. Y los subrayo porque Wilder es también un magnífico director. Es decir, director de cine sin necesidad incluso de diálogo. ¿Sabe? Sus películas suelen estar muy bien equilibradas. Incluso esta, que tiene todos los problemas que hemos descrito, acaba funcionando porque también es muy buen cineasta en ese sentido, en cómo enlazar secuencias, en cómo darle sentido. Paco, ¿con qué te quedarías tú? Pues yo la verdad es que con toda la película, prácticamente con toda, pero si hay una escena que sí que ayer me reí un montón viéndola, y me río cada vez que la veo, es cuando él sale del camerino y le acaba diciendo a la bailarina que es homosexual, y entonces se encuentra a Watson, que está bailando con todo esto, pero con un clavel, desafortunadamente un clavel rojo en la cabeza, que dices, uy, si parece homosexual, ¿no? Y después, cuando tienen la discusión están teniendo una discusión, sigue con el clavel hasta que dice, y quites ese clavel, que no ayuda. Pues yo tengo que decir que mi escena favorita es la continuación de la del clavel, cuando realmente le van diciendo a todas las bailarinas que es gay, y entonces se van transformando las bailarinas por todos los bailarines. Eso como escena cómica, yo me voy hasta el apartamento, quiero decir, desde el principio hasta el apartamento, todo. El juego que nos podría haber dado, todo eso que nos falta sobre ese montaje. Que nos falta, ¿no? Por haberlo visto. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado. La semana que viene volveremos a estar aquí, eso sí, con un western, con Río Bravo. Y mañana a las 8 de la tarde les espero aquí para hacer seguimiento